Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Suburbio animado de una gran metrópolis de África Occidental, donde las torres de cristal se elevan hacia el cielo como tótems arrogantes, y donde los barrios marginales, como cicatrices olvidadas, se extienden abajo, vivían Fatou Ndoye. Ella tenía 24 años, con un rostro fino y decidido, manos ásperas como el algodón crudo y ojos bien abiertos a un mundo que no le hacía ningún favor. Trabajaba como costurera en un pequeño taller familiar, situado entre un mercado ruidoso y una parada de taxis destartalada. Sus dedos, ágiles y rápidos, bailaban a diario sobre telas baratas, cosiendo vestidos para clientas que regateaban más por costumbre que por necesidad. Mas Fatou soñó en silencio. Ni palacios ni vestidos dorados, no. Soñaba con un mundo donde los ricos mirarían a los pobres sin despreciarlos, donde los sirvientes ya no serían invisibles, donde mujeres como su madre no morirían por haber esperado demasiado. Ella vivía en una pieza única, con paredes agrietadas, con su madre enferma y dos hermanitos, Arona y Mamadou, de 7 y 10 años. Desde la muerte de su padre, un trabajador se cayó de un andamio mal asegurado, enterrada sin justicia ni compensación. Fatou había asumido el control sin quejarse. Se había convertido en madre, hermana, enfermera y, a veces, incluso en poeta, cuando las estrellas eran benignas y su estómago estaba un poco menos vacío. Cada mañana antes del amanecer tomó el mismo autobús, un viejo y destartalado autobús amarillo, que traqueteaba por las calles llenas de baches. Siempre subía por la puerta trasera, apretada por la multitud, sosteniendo su bolso cosido a mano contra ella como un tesoro. El viaje la llevó a través de distritos dorados de la ciudad, aquellos donde las aceras estaban limpias, los perros llevaban abrigo y los niños iban a la escuela en coches con aire acondicionado. No sentía envidia. Observaba. Se decía a sí misma que todos llevaban una carga, incluso tras los cristales tintados. Está ahí, en un barrio tranquilo y elegante, aún parada discreta casi oculto por un viejo árbol de mango, que lo vio por primera vez. Estaba sentado en una alfombra rasgada, posó como una isla en medio de la indiferencia. Llevaba un abrigo largo marrón, demasiado grande para él, cuyas mangas apenas cubrían sus delgadas muñecas. Su cabello estaba desordenado, espesos y grises, como si llevaran el polvo de varios exiliados. Su piel oscura, dañada por el sol y el viento, revelaba una vida dura, sus uñas estaban sucias, tenía los zapatos agujereados. Apenas se movía. Pero no estaba loco ni perdido. Lo que me llamó la atención de él fue su mirada. Dos ojos de fuego, oscuro y ardiente, que parecía haber cruzado guerras, invisibles humillaciones que no se cuentan. Una mirada digna, profunda, casi regia, que gritaba sin decir palabra: todavía estoy vivo. Y aún así, los transeúntes miraban hacia otro lado. Pasaban junto a él como si no existiera, incluso los niños lo evitaban, asustados por su silencio. Nadie le habló. Nadie, excepto Fatou. Al principio lo observó durante unos días, sin atreverse a acercarse. Entonces, una mañana, impulsada por una fuerza que ni ella misma comprendía, se detuvo. Ella sacó de su bolso un rollo caliente que había preparado el día anterior para su propio almuerzo. Se lo entregó con gentileza y modestia. Levantó la vista. Pasó un largo instante. El pan permaneció suspendido en el aire, como un frágil puente entre dos mundos. Luego tomó la comida lentamente, con mano temblorosa. Su voz, ronca, salió como un suspiro. ¿Por qué haces esto? Fatou lo miró a los ojos. No había miedo ni compasión en su mirada. Solo una luz sincera. Porque existes, ella respondió. Y en ese simple intercambio, a la sombra de una parada de autobús ignorada, algo inmenso acababa de nacer. El día siguiente Fatou regresó. No había prometido nada. Ninguna palabra, ningún compromiso. Y, sin embargo, algo en su interior la había traído de vuelta a ese rincón de la acera, a la sombra del viejo mango. Tenía un rollo en su bolso otra vez, pero también un manta de lana que había cosido ella misma la noche anterior, después de acostar a sus hermanitos. Se había quedado despierta hasta tarde, pinchando la tela con los dedos a la luz vacilante de las velas, como si coser para este desconocido le devolviera un sentido de propósito que creía haber perdido. Cuando ella llegó, Aliou estaba allí, sentado en su alfombra raída,
con las manos entrelazadas en el regazo, mirando al suelo. Pero esta vez, cuando ella se acercó, levantó la vista inmediatamente. Él no dijo nada. Ella tampoco. Ella le entregó el pan, luego la manta. Él la tomó lentamente, rozando las suyas con sus manos ásperas, un gesto casi sagrado. Simplemente susurró: «Gracias». Y se sentó a su lado. No muy cerca, solo a una distancia donde los silencios no fueran incómodos. El día siguiente volvió. Siempre a la misma hora. Siempre con algo en el bolso, una fruta, una nota dulce escrita en un papel, una historia que contar o simplemente su presencia. Comenzaron a hablar épocas. Pero cada palabra tenía peso. Nada de charlas triviales. Nada de charlas triviales. Alió hablaba como si vaciara un pozo que creía seco. Sus frases eran lentas, murmuradas, a veces entrecortadas. Desconfiaba de sus propios recuerdos. Dijo que su nombre era Aliou, simplemente. Y él tenía caído bajo. Los recuerdos queman, dijo. Así que Fatou nunca insistió. Escuchaba lo que él quería decir, no lo que callaba. Entendía las heridas que protegemos del sol. Sabía lo que era llorar en silencio para no molestar a quienes amamos. Y en esta restricción nació una confianza. Eso Fatou no lo sabía, es que Aliou no es un mendigo como los demás. 3 años antes Aliou Diabate era un nombre que se susurraba en los pasillos del poder. 45 años, dirigió uno de los más poderosos conglomerados mineros del país, dueño de canteras de oro, bauxita y petróleo. Formaba parte de juntas directivas internacionales y se codeaba con presidentes e inversores extranjeros. Poseía varias villas, coches de lujo, un jet privado y una sonrisa que todos temían ver al cerrar un contrato. Pero Aliou, detrás de su fachada, era un hombre en guerra consigo mismo, el orgullo lo había cegado, el afán de conquista lo había distanciado de sus seres queridos. Había perdido el gusto por las cosas sencillas, había olvidado los rostros de sus empleados y desdeñado las advertencias de quienes aún lo amaban. La traición vino de donde menos lo esperaba. Su propio hermano Abdoulaye había orquestado una adquisición discreta de sus empresas. Contratos falsos, sobornos, manipulaciones legales. Y mientras Aliou lidiaba con una enfermedad temporal, Abdoulaye lo había ocultado todo. Para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Había querido pelear. Pero los abogados ya estaban comprados. Su esposa Nadia lo había abandonado el mismo día que los periódicos anunciaron su caída, llevándose consigo a sus 2 hijos. Sus amigos, esos parásitos del champán y los halagos, se evaporó como perfumes baratos. Entonces Aliou tomó una decisión que nadie entendería jamás. Había dejado todo atrás. No por debilidad. Por necesidad. Él quería saber si aún existiera sin sus títulos, sin sus trajes a medida, sin sus tarjetas bancarias. Quería encontrarse a sí mismo, o quizás, perderse para renacer. Mas la calle es cruel, ella no perdona el orgullo disfrazado de humildad. Te desgarra el rumbo, te roba la dignidad gota a gota. Durante los primeros días, Aliou aún parecía un hombre de pie. Luego, las humillaciones, la suciedad, el hambre, las miradas, todo había ido devorando poco a poco al hombre que había sido. Hasta Fatou llegar. Y ella le dice: «Tú existes». Fue como un luz suave en una noche interminable. No le pidió nada. No quería nada. No intentó comprenderlo, ni arrancarlo de la calle, ni transformarlo. Ella era justo ahí presente. Sólido. Silencioso. Tierno. Y luego Aliou cambió. Empezó lavándose en fuentes públicas. Recogía periódicos viejos y libros dañados que encontraba en los cubos de basura de colegios privados. Leía de todo, novelas, tratados filosóficos, boletines económicos. Se incorporaba lentamente. Escribía en pequeños cuadernos que Fatou encontraba o le regalaba. Garabateaba sus pensamientos, sus arrepentimientos, sus recuerdos borrosos. Fatou lo inspiró. No porque quisiera salvarlo, sino porque, respetado, en su lento ascenso. Ella encarnaba la nobleza silenciosa, la de las madres de la tierra, la de las mujeres fuertes que ninguna miseria puede extinguir. Era belleza en la dignidad, grandeza en las sombras.
A veces reía, y esa risa valía más que el discurso de un ministro. Liu, poco a poco, soñaba. Ya no con un palacio ni con fortuna. Soñaba con un mundo real, de un futuro con ella. Soñaba con volver a ser hombre digno de ella. Y para eso sabía lo que tenía que hacer. Un día, mientras las lluvias estacionales caían implacablemente sobre la ciudad, Liu fue tomada por un tos violenta, una tos seca y dolorosa, de esas que se pegan a los pulmones y desgarran la noche. Temblaba de fiebre, con el abrigo mojado pegado a la piel. Esa noche, Fatou no soportó verlo así. Ella insistió. Ven a mi casa. Solo por esta noche. Mamá sabrá qué hacer. Al principio se negó. Por orgullo, por miedo, por la costumbre de valerse por sí mismo. Pero la fiebre lo carcomía. Así que cedió. Era la primera vez que él había estado pasando por el umbral de una casa durante 3 años. La habitación individual olía a menta fresca y jabón negro. Había 3 esterillas enrolladas contra la pared. Una palangana humeante ya lo esperaba. La madre de Fatou, sentada en un colchón, lo observó largo rato, con la mirada nublada por el cansancio y la enfermedad. No dijo nada, pero él sintió el peso de su mirada, la desconfianza de una madre que protege a su hija, y la curiosidad de una mujer que reconoce un sufrimiento familiar. Fatou lo guió hasta un rincón de la habitación, lo ayudó a quitarse la ropa mojada y luego le entregó una camisa limpia de su difunto padre. Le dio un jarabe casero de jengibre, miel y limón, y lo arropó con una ternura que solo la indigencia puede enseñar. Liu permaneció en silencio, pero él observó cada detalle. Vio la pobreza al desnudo, sin vergüenza. Las baldosas agrietadas, el cubo de agua cuidadosamente guardado, la ropa secándose en un tendedero tendido entre 2 paredes. Veía humildad en cada gesto. Compartir el arroz a pesar de la escasa ración. El silencio digno de una madre, la risa contenida de los hermanos pequeños de Fatou. Y sobre todo, vive, amar, discreto, constante, indestructible. Y fue allí, en esa habitación demasiado estrecha para contener todo lo que sentía, que Liu lloré por primera vez en años. No lágrimas de dolor, sino de reconocimiento, de vergüenza y de despertar. Esa noche, tomó una decisión. No para escapar de lo que se había convertido, sino para honrar lo que había visto. Quería convertirse en el hombre que una vez fue, pero mejor. Un hombre digno de Fatou. Digno de este hogar. Digno de la simple humanidad que había perdido en el camino. Al día siguiente, al amanecer, se levantó antes que todos. Le escribió una nota a Fatou y se fue en silencio. Fue a recuperar ello único de valor que había conservado, un reloj de lujo que le había regalado un jefe de Estado extranjero en una cumbre económica 3 años antes. Lo había guardado, escondido en una bolsa de plástico enterrada bajo una losa cerca de un árbol viejo, como el último vestigio del hombre que era. Vendió el reloj, no sin dolor. Con el dinero, compró línea telefónica, encontré un cibercafé y me puse en contacto con un exabogado leal, uno de los pocos que no lo traicionó. Discretamente, bajo un nombre falso, Liu adquirió un terreno abandonado en una zona industrial, anteriormente planificada para un proyecto minero. Conocía el valor de este terreno, los yacimientos aún sin explotar y los circuitos logísticos cercanos. Se puso a trabajar. Día y noche. Dormía allí, en una habitación vacía. Dibujaba planos, escribía cartas, hacía llamadas. Contrataba a extrabajadores, jóvenes que buscaban su primera oportunidad, mujeres solteras. No construyó una multinacional como antes, sino una empresa justo, humano, ético. Y en cada decisión, pensó en Fatou. A su paciencia. A sus silencios. A su manera de dar sin esperar. Ella nunca le preguntó por sus ausencias. Él simplemente le dijo: estoy en un programa de reintegración. Lleva tiempo. Y ella respondió: te estoy esperando. Pero no para que seas rico. Para que seas feliz. La amaba con un amor silencioso pero inquebrantable. Ella era su capa. Del semanas, entonces meses pasó. La pequeña empresa minera se volvió rentable. Luego prosperó. Liu, aún usando su seudónimo, logró convencer a los inversores extranjeros, atraídos por la ética y la transparencia del proyecto.
Rechazó sobornos, exigió salarios dignos y creó becas para los hijos de los trabajadores. Había cambiado profundamente. Y sabía que el momento se acercaba. Entonces, una mañana, él había enviado un coche negro en casa de Fatou. El conductor llamó suavemente a la puerta. Le entregó un sobre beige. Dentro, una nota manuscrita, cuidadosamente doblada. Ven tal como estás. Quiero enseñarte algo. Sin firma. Sin explicación. Pero Fatou sonrió. Reconoció la letra. Se puso su vestido más hermoso, sencillo pero impecable. El que había cosido para ocasiones especiales. Tomó la mano de su madre y dijo en voz baja. Creo que este día es diferente. Luego se subió al coche sin saber a dónde iba. Pero con la certeza de que iba hacia él. Ella llegó frente a un edificio majestuoso. Alto, elegante, bordeado de palmeras podadas al milímetro, dominaba la avenida como un castillo moderno. Las puertas de cristal, enmarcadas en mármol negro, se abrieron lentamente ante ella, como si el lugar la reconociera. El suelo relucía como ónix pulido. Empleados uniformados saludaban respetuosamente a quienes entraban. Fatou, intimidada, sintió que el corazón se le aceleraba. Y entonces ella lo vio. Aliou. De pie, vestido con un traje gris perla a la medida, con el cabello pulcramente peinado, su mirada serena pero cargada de emoción. Ya no era el hombre destrozado que había conocido en la acera. Pero sus ojos no habían cambiado. Avanzó lentamente, como para no romper el momento. Me viste cuando era invisible, dijo con voz temblorosa. Me alimentaste cuando no era nada. Me quisiste como a un hermano, un amigo, un ser humano. Hoy no volví para recompensarte. Volví para pedirte que compartieras mi vida. Se hizo un silencio denso. El latido del corazón de Fatou ahogó todo el ruido del mundo. Se arrodilló allí sobre el frío mármol, sin vergüenza, sin miedo. Fatou, te amo. Eres la luz que el mundo me negó. Sin ti, habría permanecido en la oscuridad. No me salvaste porque fuera rico. Me salvaste cuando estaba deprimido. Te quiero a mi lado. No como un trofeo. Sino como una reina. ¿Aceptarías casarte conmigo? Fatou sintió que le flaqueaban las piernas. No se lo esperaba. Miró a su alrededor, a ese mundo de cristal, lujo y gestos mesurados, y negó con la cabeza, no por negación, sino por mareo. Aliou. No estoy hecho para este mundo. No sé buenos modales ni grandes palabras. No uso vestidos de noche. Solo soy yo. Se levantó, se puso una mano sobre la cara, suave, temblorosa. Este es tu mundo ahora, dijo con una sonrisa profunda. Porque me enseñaste el verdadero valor de la riqueza. No necesitas adaptarte a mi mundo. Yo reconstruí el mío a tu alrededor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y fue en ese instante de suspense que Fatou comprendió, él nunca la había abandonado, ni siquiera en sus ausencias. Había dado cada paso pensando en ella. Y ella, en su sencillez, había sembrado una semilla que dio origen a un imperio fundado en la humanidad. Así lo dice ella, sí. Ni por la fortuna. Ni por el dorado. Pero para el hombre que estaba frente a ella. Un hombre que había pasado por la caída. Y que había regresado más humilde, más grande. Se casaron con sencillez, en una mezquita local, rodeados de antiguos vecinos, antiguos compañeros de calle y amigos que conocieron en el camino. La celebración fue modesta, pero sus corazones eran inmensos. Unos meses después Aliou y Fatou crearon una fundación. Lo llamaron Los Invisibles. Su misión, brindar refugio, capacitación y un futuro a quienes la sociedad necesita mirar sin ver, oye sin escuchar. Fatou se convirtió en su directora. No quería ser la esposa del jefe, pero, la mano extendida, la voz de aquellos que olvidamos. Aliou, por otro lado, trabajaba entre bastidores, financiando, planificando y construyendo. Siempre detrás de ella, siempre para ella. Y cada año, el día exacto en que se conocieron, estaban regresando juntos en la misma parada de autobús. Él se sentó en el banco, ella le puso una manta a su lado.
A veces no decían nada. Esperaban. Buscaban una mirada evasiva, una figura demacrada, una mano temblorosa. No recordar el pasado. Si no fuera por el futuro de otra persona. Porque a veces, todo lo que se necesita es con un solo gesto. De un vistazo. Para salva a un rey disfrazado de mendigo. O revelar una reina que ningún trono había reconocido aún.